Era una noche fresca de otoño, y el centro de la ciudad, normalmente lleno de vida, parecía estar desierto. Las luces de los edificios titilaban suavemente, y el ruido lejano del tráfico se había reducido a un murmullo apagado. Esteban y Clara caminaban por la estación de tren, un punto de encuentro habitual después de sus largas jornadas de trabajo. El sonido de sus pasos resonaba en el mármol del suelo, y la luz artificial proyectaba sombras extrañas en las paredes. Sin embargo, algo en el aire les decía que esa noche sería diferente. Desde hacía semanas, Esteban había notado algo raro en la estación. Casi todas las noches, sentía que alguien lo observaba, como si una presencia invisible lo siguiera. Clara también había comenzado a tener pesadillas extrañas sobre ese lugar. Sueños en los que el tren nunca llegaba, y la estación se llenaba de figuras oscuras que se deslizaban entre las sombras. Ambos pensaban que se trataba de estrés, pero la sensación de inquietud era innegable. De repente, un ruido extraño interrumpió el silencio. Un crujido sordo, como si algo pesado hubiera pisado el suelo. Clara se detuvo en seco, mirando a su alrededor. Esteban, también alerta, se inclinó hacia ella. ¿Lo escuchaste?, preguntó con voz baja. Clara asintió, pero antes de que pudiera decir algo, el crujido se repitió, esta vez más cerca. Un sonido inquietante, como si algo estuviera caminando por el pasillo de la estación. El aire se volvió denso, como si una corriente invisible de tensión lo llenara todo. El reloj de la estación, que siempre había marcado la hora sin error, empezó a marcar una hora extraña. Las manecillas se movían hacia atrás, como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando. De pronto, una figura apareció en la esquina del andén. Clara soltó un grito ahogado, y Esteban dio un paso atrás. Lo que vieron no era humano ni siquiera algo que pudieran reconocer a simple vista. Un velociraptor, con su piel escamosa, garras afiladas y una mirada salvaje, se asomaba entre las sombras. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo, y su respiración pesada se escuchaba claramente. Antes de que pudieran reaccionar, más figuras emergieron, corriendo con una velocidad impresionante por los pasillos. 2 velociraptores más se unieron a la escena, moviéndose con una agilidad asombrosa, casi flotando sobre el suelo. Esteban y Clara se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. No puede ser, murmuró Clara, sin poder apartar la vista de las criaturas. Los velociraptores se detuvieron frente a ellos, como si estudiaran a sus presas. El sudor comenzó a brotar de la frente de Esteban, y sus manos temblaban. Clara, por su parte, no podía dejar de mirar a esos ojos salvajes que no parecían tener miedo ni de la oscuridad ni de los humanos. Pero lo más extraño era que, a pesar de la amenaza evidente, los dinosaurios no se lanzaron hacia ellos. En lugar de eso, uno de ellos comenzó a caminar hacia el tren, que estaba estacionado en el andén. Su cola barría el suelo y sus pasos resonaban como un tambor. El tren, que parecía completamente abandonado, estaba apagado, pero los velociraptores parecían atraídos por algo en su interior. Esteban y Clara, aún inmóviles por el miedo, observaron cómo el dinosaurio se acercaba a la puerta del vagón. De repente, una sensación extraña envolvió a Clara, como si algo más estuviera sucediendo detrás de los velociraptores, algo más antiguo, más oscuro. Una sombra se movió por el suelo, proyectando una figura alargada sobre las vías del tren. Este lugar no es normal, dijo Clara, entre susurros. Antes de que pudiera decir más, una chispa voló de la puerta del tren y, al instante, el vagón cobró vida. Las luces del tren parpadearon, y el sonido de las máquinas comenzó a vibrar en el aire. La estación permaneció vacía, casi en un silencio profundo que contrastaba con la extraña actividad del tren. Esteban comenzó a sospechar que la estación misma no era solo un lugar de paso, sino un umbral entre dimensiones. Había escuchado rumores, leyendas de trenes fantasma que cruzaban no solo la ciudad, sino también el tiempo. Algunos decían que la estación estaba construida sobre un antiguo portal, un cruce entre el pasado y el futuro, entre mundos que nunca deberían haberse encontrado. Clara comenzó a entender lo que estaba pasando. No estaban en una estación común. Algo fuera de lo común había alterado el curso de la realidad. Los velociraptores no pertenecían a su mundo, y el tren no parecía estar en el tiempo correcto. Con un rápido movimiento, Esteban agarró el brazo de Clara. «Tenemos que irnos de aquí», gritó. Ambos comenzaron a correr, sin mirar atrás. Los velociraptores, al parecer, se concentraron en el tren y no en ellos. Cuando llegaron al final del andén, la estación se desvaneció ante sus ojos.
En lugar de las luces de la ciudad, ahora solo había oscuridad. El tren y sus extrañas criaturas ya no estaban allí, como si nunca hubieran existido. Esteban y Clara se quedaron en silencio, jadeando, mirando el vacío que los rodeaba. Nadie hubiera creído lo que acababan de vivir, pero en ese momento, ellos sabían que la noche que habían pasado jamás sería olvidada. La estación, el tren, y los velociraptores, todo parecía ser parte de algo más grande, algo mucho más antiguo que el mismo tiempo.